¿Qué tal? Buen día. Sean todos ustedes bienvenidos a su noticiero matutino La Nueva Era, en vivo desde Izúcar de Matamoros, Puebla. Los saluda cordialmente su servidora Diana Ángeles Martínez Corona. El día de hoy tendremos una cobertura muy especial. Buenos días, mi nombre es Sami Cardona Bernabé y hoy jueves 12 de noviembre del 2020 estaremos recordando el 1 de enero de 1994, cuando los pueblos indígenas se levantaron para ser escuchados y lograr ser respetados por el gobierno. Por lo tanto, en el programa del día de hoy estaremos abordando cómo se originó, qué fue lo que se logró y sobre todo qué consecuencias buenas y malas tuvo. Así que con esto comenzamos el programa del día de hoy. Con la noticia que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, el origen del Ejército Zapatista Nacional Liberal. Surgió durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, formada mayoritariamente por grupos indígenas como el Tzotzil, el Chol, Tojolabal y Mam del estado de Chiapas, cuya existencia se conoció el día 1 de enero de 1994, a raíz del levantamiento armado mediante el cual tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas y las poblaciones de Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Ocotzingo, Otochuc, Huitztán, Chalam, Simjovel y San Andrés Larayzin. La Declaración de la Selva Lacandona fue uno de los primeros documentos publicados del EZLN. En ella invoca el artículo 39 de la Constitución y se declara la guerra al Ejército Federal, señalado como el pilar básico de la dictadura monopolizada por el partido y el poder encabezado por el Ejecutivo Federal, que hoy detecta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari. La declaración exponía también las demandas del grupo, que consistían en el trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Mira por qué mamá usa Suavitel. Mi Conchita, sí es mi Conchita, porque tiene tu olor. Gracias, mamita, por mi conejito, el que me da tu amor. Suavitel, con la irresistible fragancia concentrada que a tus hijos les encantará. Suave como el amor de mamá. Gracias, mamita. El Ejército Zapatista Nacional Liberal tuvo muchas razones para buscar justicia e igualdad. Ya hace 26 años de este suceso y aún en la actualidad está presente en nuestros días. A continuación, mi compañera Samantha les hablará un poco sobre este tema y sus orígenes. Gracias, Ami. Bueno, los saludo cordialmente. Soy Samantha Bravo. Agradecemos que nos sigan acompañando en esta transmisión. Continuamos hablando sobre el movimiento zapatista. Como lo conocemos hoy en día, en realidad sabemos que es una recuperación del movimiento liderado por Emiliano Zapata a principios del siglo XX, durante el periodo de guerra civil que ya conocemos, la Revolución Mexicana, bajo el lema de "La tierra es de quien la trabaja". Zapata reunió más de 27,000 hombres y mujeres. En su mayoría eran indígenas y trabajadores del campo del sur del país, en el Ejército Libertador, para que lucharan por la recuperación de tierras que se les había sido arrebatadas por caciques y latifundistas. Un punto que el gobierno supuestamente revolucionario de Francisco I. Madero no había querido incluir en su plan de gobierno, y que le valió la ruptura con ellos. Esta ruptura fue implicada por los zapatistas a través del Plan de Ayala, que se desconoce, y se construye un movimiento autónomo al poder estatal que perdurará formalmente hasta el año de 1999, año del asesinato de Emiliano Zapata, pero que informalmente sigue vigente durante todo el siglo XX.
Fue así como los nuevos zapatistas iniciaron un proceso de diálogo con el gobierno que finaliza con los Acuerdos de San Andrés en 1996. Con esto se pretendía conseguir que el Estado mexicano reconociera, entre otros elementos, el derecho a la autonomía, la cultura, los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y que a la vez se atendieran las demandas de justicia e igualdad para los indígenas y los pobres de México. Pero como ya había sucedido años antes, el gobierno los traiciona y decide otorgarles migas de sus peticiones. Fue así como el movimiento del EZLN decidió romper relaciones y empezar a trabajar de forma independiente al gobierno para apostar a la construcción de la autonomía. Gracias, Samantha. Ahora nos enlazamos con la compañera Alicia Montserrat, quien nos trae la crónica de aquel 1 de enero de 1994. 1 de enero de 1994, en el estado de Chiapas, México inicia una rebelión de indígenas militantes en respuesta a la segregación que sufrían los pueblos originarios del país. En el mismo año que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional comienza la lucha por la inclusión, independencia, libertad, justicia y paz de los pueblos, declarando la guerra al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Grupo del Ejército Zapatista y las tropas mexicanas mantuvieron un conflicto armado por más de 10 días en la región chiapaneca, siendo una de ellas la más sangrienta en el municipio de Ocosingo, donde civiles quedaron atrapados en medio del fuego y cientos de zapatistas murieron. El 12 de enero, Salinas ordenó un proceso de diálogo, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional propuso al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, para servir como puente entre el gobierno y su causa, planteando así el Ejército Zapatista demandas económicas, sociales, políticas y militares. Las negociaciones y acercamientos entre el gobierno y el Ejército Liberal, el surgimiento de los tratados sobre el derecho y cultura indígena que comprometían al Estado a reconocer los pueblos indígenas. Hoy, a 26 años del lanzamiento zapatista, continúa la lucha por la reivindicación de los pueblos indígenas de México constitucionalmente. Mate intenso que no se transfiere. Hasta por 16 horas sin retoques. Prueba los nuevos Super Stay Matte Ink de AM a PM, solo de Maybelline New York, marca de maquillaje número 1 del mundo. Gracias, compañeras y público que hoy nos acompañó en esta transmisión para hablar sobre el Ejército Zapatista Nacional Liberal, el cual luchó y sigue luchando por los derechos de los pueblos indígenas, para acabar muy pronto con la exclusión social y la desigualdad que ellos viven, las injusticias, y para que sus derechos se hagan valer. Gracias a todos y nos vemos en una emisión más del noticiero La Nueva Era. Hasta luego.